presentación. Yo voy a ser breve. Bueno, tras esta panorámica muy certera en donde se han puesto de manifiesto los logros, se ha llamado la atención sobre las claves y los puntos que nos quedan todavía por mejorar. Y muy importante, se ha puesto en manifiesto la importancia del profesional de la seguridad y salud en el trabajo en la ponencia anterior. La siguiente ponencia va a tener lugar sobre la responsabilidad del técnico de prevención de riesgos laborales. Hace 20 años, cuando se publicó la Ley de Prevención, en dicha ley no figuraba la figura del técnico de prevención, pero con el comienzo del desarrollo del marco normativo, ese marco confuso, profuso y difuso en el que nos movemos los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo, el técnico de prevención juega un papel fundamental. En el momento de publicación del Reglamento de los Servicios de Prevención no había cualificación profesional para formar al número de técnicos que era necesario en el Estado. El proceso de formación ha sido dispar hasta llegar a nuestros días y los técnicos de prevención pues, se mueven en un entorno difícil, cuando no hostil, y se enfrentan, entre otras dificultades, a las responsabilidades en las que pueden incurrir durante su trabajo. Para abordar esas responsabilidades contamos con doña Piedad López Romero González, de la Universidad de Valladolid, el doctor don Juan Méjica García, letrado de la Seguridad Social y profesor de Derecho de la Universidad de Oviedo, don José Antonio Jarreño Moratalla, socio fundador de Global Finance, y no contamos con la presencia de don Ángel Sánchez Iglesias, pero sí con la presencia de don Rafael Martínez Mesa, inspector de trabajo, y hasta hace muy pocos meses su director general de la Inspección de Trabajo para la prevención de los laborales. Y como había indicado antes nuestro presidente Rafael Ruiz Calatrava, convocante de la reunión que al final fue el origen de nuestro consejo. Pues sin más dilación y como vamos ya con un poco de retraso, pues comenzamos con doña Piedad López Romero el contenido de esta ponencia sobre la responsabilidad del técnico de prevención. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a Rafael, al presidente del Consejo, por invitarme a esta jornada. Gracias al Gobierno de La Rioja y a todas las instituciones que han hecho posible esta jornada. Estoy encantada y agradezco el compartir mesa con grandes profesionales y grandes personas, a las cuales en algún caso conozco, y también un placer y agradecer el estar con compañeros, amigos, colegas y conocidos de redes sociales del tema de prevención de riesgos laborales. Bueno, un poco brevemente, porque nos ha dicho Rafael que nos ciñamos a 10 minutos, por eso tampoco he querido traer presentación ni nada. Simplemente yo quiero dar un poco la visión de lo que para mí es responsabilidad en prevención, tocando el tema de los técnicos, tocándolo brevemente porque tampoco hay mucho tiempo. Tengo que decir quiero decir antes de todo que yo llevo desde el año 89, que nace la Directiva Marco, impartiendo clases en la Universidad de Valladolid y, por tanto, pues he podido vivir ampliamente lo que es todos los cambios normativos, es decir, desde el inicio hasta hoy, tanto a nivel europeo como a nivel nacional y bueno, por supuesto, lo que sea toda la ejecución en comunidades autónomas y demás. Entonces, bueno, pues tengo una visión bastante amplia porque, bueno, pues he podido tener la ventaja de poder transmitir conocimiento en la universidad y en otros foros sobre un tema que me apasiona, que es la prevención de riesgos laborales. Y hay una cosa que a mí me ocurre normalmente. Hace poco comencé a dar clases de máster a futuros técnicos superiores en prevención de riesgos laborales y la verdad es que les dejé un poco asustados porque nada más llegar a la clase, al principio del curso, ha sido ahora en septiembre, octubre,
pues les dije que si no sentían la prevención, que cogieran, se levantaran y dejaran el máster. Porque yo entiendo y siempre he entendido que los que se dedican a la prevención, los que hacen prevención, o la viven o no tienen nada que hacer. Entonces, yo pienso que es mejor abandonar antes de pues, pasar por problemas y responsabilidades y cuestiones que se pueden evitar, ¿no? Entonces, bueno, sí que también soy muy optimista y les animo y les digo que la prevención es bonita cuando les saco a relucir la palabra responsabilidad. Entonces se asustan y cuando oyen eso de que puedes ir a la cárcel y que puedes tener que indemnizar, etcétera, etcétera, pues ya las cosas se ponen un poco serias, ¿no? Pero luego también lo que hago es que les quito el miedo y digo, vamos a ver, tenemos una ley preciosa que recomiendo llevéis y tengáis en la mesilla de noche, que lo primero de todo que hay que hacer es sabérsela, de pe a pa, porque dice muchísimas cosas. Es una ley que es, el único problema que tiene es que es generalista, pero si tú la sabes y la aplicas, con la ayuda, eso sí, de toda la jerarquía de la empresa, aquí los empresarios, nadie se puede escaquear, entonces no tendrás ningún problema. Entonces no hablaremos de responsabilidades. Entonces ya se tranquilizan. Y yo les digo, y ahora lo que vamos a hacer es aprender a fondo qué es lo que hay que hacer en las empresas para que no ocurran accidentes y enfermedades profesionales, o incluso para no poner en peligro la salud y seguridad de esos trabajadores, porque no solamente tenemos que pensar cuando hablamos de responsabilidades en el daño, muchas veces no es necesario que haya un daño, que haya una lesión o que haya una muerte, ¿no? Luego también tengo esa otra perspectiva, he tenido que peritar un caso de un accidente con un fallecimiento y quizás para mí fue la situación más desagradable que he vivido. Fue accidental porque bueno, pues requirieron en la universidad a una persona que supiera, a un experto. No me considero nada experta, creo que en prevención no sé nada, porque vamos, sé lo que sé, pero que queda mucho por saber. Y en esa experiencia sufrí la parte de la familia, de los seres queridos, de aquellos que habían perdido a esa persona en un accidente laboral y la parte del juicio en sí. Digamos que son juicios, para mí, o por lo que yo he vivido y lo que he oído y demás, son juicios duros, en el que pues, hay unas pérdidas importantes en cuanto a lo que es la salud, la integridad, la propia vida, etcétera. Entonces, esa doble visión, digamos la de docente y en este caso de perito, también soy árbitro y mediadora, el vivir un poco y digamos el enfoque que me da las redes sociales me hace reflexionar mucho sobre el tema de la responsabilidad, pero mirado desde un punto de vista superhumano, no desde un punto de vista de libro. Entonces, bueno, en resumen, las responsabilidades que existen en prevención de riesgos, es decir, cuando se incumplen normas de prevención de riesgos laborales, hay 4 tipos de responsabilidades que todos conocemos. No voy a entrar porque no tengo una hora. Entonces estaría la administrativa, estaría la civil, la penal y el recargo de prestaciones. Prácticamente el recargo de prestaciones y la responsabilidad administrativa son personalísimas del empresario. Bueno, hay algunas entidades, dice la LISOS, que también se pueden incluir, pero si miramos al técnico nos tenemos que fijar en la responsabilidad civil y penal. ¿De acuerdo? Entonces, en la penal, bueno, pues hay digamos, como una división de opiniones, por lo menos algunos autores en el año 2003, en algunos escritos que he leído yo, manifiestan unos que, bueno, pues que el técnico, que es colaborador sobre todo, asesor y demás, y hay otra parte de la doctrina que dice, no, pero en el momento que el empresario delega funciones en ese técnico, ya hablamos de otra cosa, ya no es que solo sea asesor, si tiene que hacer algo, si tiene que evaluar o si tiene que hacer algo en prevención de riesgos laborales, quiere decir que puede ser responsable, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que pensar que el técnico sí que puede ser responsable. Sobre todo me voy a centrar un poco en la responsabilidad penal. Digamos que he utilizado un poco el último informe del fiscal de siniestralidad laboral. También he tenido la oportunidad de leer unos estudios que son muy interesantes, son unos análisis hechos desde Cataluña sobre jurisprudencia de técnicos en prevención. Y bueno, voy a dar unas pinceladas, porque sé que no tengo mucho tiempo, sobre lo que yo he sacado al final en conclusión, ¿de acuerdo? Si hubiera luego oportunidad de alguna pregunta, no lo sé. Bueno, pues un poco las ideas son que sigue la tendencia a la criminalización en el ámbito preventivo en cuanto a los técnicos de prevención. Y no distinguimos, porque pueden ser tanto técnico contratado por el empresario como técnico en un servicio de prevención ajeno.
¿de acuerdo? Es decir, sigue el camino de la criminalización. Además, en el último informe de la Fiscalía, en la parte especial de siniestralidad laboral, se demandan juzgados especialistas, igual que existen juzgados de violencia, de género, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, sigue la criminalización, es decir, ha ido a más. Hay un caso, además, en este sentido, que es de una técnico, bueno, pues que en un taller, además fue en Valladolid, en Zaratán, en un taller de automóviles, el elevador está estropeado y durante un mes sigue estropeado. El técnico no evalúa el riesgo y, bueno, pues al final pues imputan y condenan tanto al técnico como al jefe de taller, ¿de acuerdo? En este caso era un técnico que estaba contratado en un servicio que pertenecía a un servicio de prevención. Es el ejemplo de que, bueno, pues tanto técnicos contratados por la propia empresa como el servicio de prevención pues pueden ser imputados y condenados. 2. No se percibe una mayor presión sobre los técnicos que sobre otros profesionales que trabajan para la empresa. En este caso, arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros, coordinadores, etcétera, ¿vale? 3. En general, nos encontramos con una pluralidad de imputados y condenados. Se suele dar el caso de que se imputa a una cadena de personas y en ocasiones se condena a varias personas, ¿de acuerdo? Quiere decir que en el camino pues pueden ir en el paquete pues, desde arquitecto, arquitecto técnico, el técnico, etcétera, etcétera. El papel contractual o la relación contractual que tenga el técnico parece que es irrelevante. He dicho antes que da igual que venga de un lado o de otro, ¿vale? La responsabilidad por actividad penal, en este caso profesional de los técnicos, afecta sobre todo en estos momentos a dos tipos de delitos. Contra la seguridad, es decir, no hace falta que haya un daño, en este caso no es un delito de resultado, y por daños por imprudencia, que puede ser por homicidio o por lesiones, ¿vale? Entonces, normalmente son casos de imprudencia que pueden llevar incluso pues, a penas de prisión. En ambos casos, tanto en el delito de seguridad o de peligro como en los casos de delito de homicidio y de lesiones por, sobre todo, imprudencia. Se suele además dar o se está dando el caso de que suele haber un concurso de delitos, en el caso de los técnicos, en ocasiones donde hay el concurso de delito contra la seguridad y también el concurso de delito de resultado, en este caso de homicidio y lesiones. Con lo cual, bueno, pues hay un concurso de delitos y al final pues prima el de más pena. Una de las consecuencias también, como otra de las ideas peores para el técnico, es que puede llegar a darse también la inhabilitación, tanto en casos de lesiones como de homicidio por imprudencia. Por lo tanto, puede llevar también en el paquete, lo cual hace que ese técnico, pues durante un periodo de tiempo, hay una sentencia por ahí, en la que al técnico le condenan a 8 meses y está 8 meses inhabilitado, ¿vale? Y bueno, por último, un poco en la circular del año 2011 del Ministerio Fiscal, que en sí, en un principio, el mero nombramiento, la mera contratación de un técnico no implica responsabilidad en sí, sino que lo que implica responsabilidad es la delegación de funciones que hace el empresario en ese técnico, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues yo me quedo aquí si hay alguna cosa por no quitar tiempo al resto de ponentes. Muchas gracias.